Arrancamos, vamos a poner el share screen. ¿Se ve? Sí, profesor, está grabando. Sí, profesor. ¿Y se ve lo que puse ahí en el apunte? ¿En el apunte? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, gente, arrancamos. Cualquier duda, me dicen stop, paramos y tratamos de evacuar las consultas. Hoy vamos a hablar, vieron que últimamente todos los Zoom que hemos llevado adelante están relacionados con la seguridad de la navegación, de la cual la Prefectura Naval Argentina es la autoridad marítima. Todos ustedes van a estar, operando, trabajando, ¿no es cierto?, con estos conceptos cuando se reciban. Algunos van a ser del CAI, otros van a tener que hacer controles de embarcaciones deportivas, pero todo está relacionado con la seguridad marítima, de la cual la Prefectura es la autoridad nacional, por ley. En este caso, vamos a tocar un tema muy importante. Vieron que siempre les digo que todos los temas en realidad son todos temas muy importantes, que es la lucha contra incendios. Lo que ustedes van a ver en esta guía, van a ver que tiene títulos. Por ejemplo, vamos a arrancar con principios fundamentales, importancia de un incendio. Bueno, esto es para que ustedes cuando vean el apunte, traten después de releerlo. Es importante que lo lean, porque si es solamente esta conversación o este video no alcanza. Después ustedes tienen que hacer tienen que hacer una lectura para poder incorporar los puntos. Si no, se pueden quedar, digamos, en el camino. Entonces arranquemos por los principios fundamentales de la lucha contra incendios. La prevención, la detección y extinción de incendios reviste una importancia fundamental para la Organización Marítima Internacional. ¿Por qué? Porque justamente es algo que puede afectar seriamente y puede generar unos efectos no deseados sobre los buques, sus tripulantes, los pasajeros y las cargas. Después les voy a dar algunos ejemplos y van a ver lo peor que les puede pasar. El peor incidente que les puede pasar a bordo es un incendio. El convenio SOLAS, que es el convenio sobre la seguridad de la vida humana en el mar, y es el más importante, o sea, es el convenio madre de la Organización Marítima, y a los cuales todos los países miembros han tomado ese convenio, fija una serie de principios. ¿Para qué? Para poder hacer más seguro los buques, y cuando hacen más seguros los buques, ¿no es cierto?, van a tener más seguridad los pasajeros y las cargas. Un incendio a bordo, si no es tomado a tiempo, puede costar la pérdida del buque, la muerte de muchos pasajeros y tripulantes a bordo. Van a ver que no solamente es por estar quemados, y la pérdida por consiguiente también de las cargas. ¿Qué es lo que establece el SOLAS? El SOLAS tiene 12 capítulos y una parte importante de uno de sus capítulos se refiere a la lucha contra incendios, y en especial la detección de incendios y las alarmas, detectores de incendios y alarmas. Pero fundamentalmente ha cambiado una serie de factores, como por ejemplo, la división del buque en zonas verticales mediante mamparos. Sabemos lo que es mamparo, ¿no? Sí, profesor. Bueno, los mamparos, los mamparos que van a ofrecer una resistencia estructural y térmica. ¿Qué significa? Se van a empezar a construir, o se empezaron a construir, barcos que dejan de utilizar materiales combustibles, por ejemplo la madera. Lo que se está utilizando fundamentalmente es un uso restringido de los materiales combustibles en la construcción de los barcos. Entonces se hacen materiales resistentes contra el fuego, lo que sí son materiales inífugos. ¿Vamos bien? O sea, cuando yo tenía su edad, los buques generalmente se utilizaba ¿qué? En los camarotes eran hermosos, ¿con qué? Con mucha madera, con telas. Ahora todo el tratamiento es con materiales que son retardadores del fuego, en lo posible. Porque si no, en caso de un incendio, el incendio a través de un material combustible va a generar una gran combustión. Todo esto está arreglado técnicamente en el SOLAS.
cómo tienen que ser los espacios verticales, qué tipo de material se puede utilizar, cuáles no, cuáles son digamos, las medidas que se tienen que tomar con todo lo que es el cableado, cómo tienen que ser las puertas estancas al fuego, etcétera, etcétera. Después van a ver algunas cosas muy interesantes que lo sabe la gente del CAI, por ejemplo, cómo se designan a los mamparos y a las puertas que son resistentes al fuego. Bueno, la separación de los alojamientos y el resto del buque también tiene que utilizar este tipo de mamparos resistentes al fuego y el uso de materiales restringidos. Es importante, ¿no es cierto?, que para poder combatir, en el caso de que se desarrolle un incendio, conocer qué, conocer bien nuestro buque. O sea, recabe una importancia fundamental para tener una prevención, digamos, aceptable, que uno conozca el buque. El tipo de lucha de material, porque vamos a ver que hay distintas clases de fuego, tiene que ser el adecuado. ¿Cómo se usa? ¿Dónde se encuentra? Algo que ya les comenté también sobre las dotaciones de seguridad. ¿Saben lo que son las dotaciones de seguridad y las de explotación? Las dotaciones de seguridad son la tripulación que está a bordo y es la mínima tripulación, se establece acorde el buque, que tiene que tener a bordo para cumplir las tareas con seguridad. Y después, en el caso de barcos como barcos pesqueros, o barcos que llevan adelante determinados trabajos, la dotación de explotación es, por ejemplo, todos los empleados que tienen a bordo, que no tienen una libreta, sino que tienen una certificación para estar a bordo, y son los que trabajan, digamos, con el pescado. Pero la dotación de seguridad, la gente que está a bordo, las tripulaciones que tienen que ser idóneas, y para eso tienen que capacitarse. ¿Se acuerdan que les dije que, o habíamos visto, no se acuerdan, que la OMI tiene una serie de, digamos, de cursos, que son los cursos de formación, titulación y guardia para gente de mar, y uno de los cursos importantes que se lleva a bordo para tener los conocimientos básicos es el de lucha contra incendios, con respecto a este tema que estamos tratando. Si ustedes van a estar a bordo de un buque de pasajeros, aparte, o de un buque de petrolero, hay que tener uno que es conocimiento de buques tanques, en el caso de los buques tanques, y en el de buque de pasajeros es un curso que se llama control de multitudes, que escapa, digamos, a los 5 cursos básicos de lo que es la formación, titulación y guardia para la gente de mar. O sea, estamos hablando de que tenemos que tener los equipos detectores y alarmas adecuados, tenemos que tener el equipamiento para los equipos extintores correspondientes a cada fuego. Después vamos a ver que no hay un solo tipo de fuego. ¿Ustedes vieron algo de fuego? ¿O no? ¿Con alguien? Sí, profesor. ¿Con quién lo vieron? Sí, profesor. No, El año pasado. Habíamos hablado, profesor. Ah, bueno. O sea que varias cosas de estas la van a ver. Entonces, estamos hablando que tenemos que tener una tripulación idónea y una dotación, o sea, que vendría a ser el grupo CAI, la dotación de control de averías e incendio, que es un grupo de gente a cargo de un líder que va a estar, preparada para poder, digamos, combatir el incendio, primero detectarlo, en principio tomar las medidas preventivas para que no se lleve a bordo, para que no se genere un incendio a bordo, y próximamente ¿para qué? Para, digamos, limitarlo y combatirlo. Tenemos que tener en cuenta, por supuesto, en algunos casos, ahora vamos a ver, además de la vigilancia adecuada, que en algunos buques, yo les había comentado que los buques que navegan por el río que vemos enfrente de los institutos, son buques que se denominan solas, como el convenio, justamente, porque son buques que efectúan navegación. ¿Qué tipo de navegación? Marítima. Marítima. ¿Voy muy rápido o voy bien? Bien, profesor. Bien. Está bien, profesor. Ahora, cuando estamos hablando de la importancia de un incendio como incidente no deseado, realmente, que se puede llegar a declarar, cuando se trata de buques solas, en el caso de los buques de carga de más de 500 toneladas, o sea, mucho más chicos de los que pasan enfrente, digamos, de nuestros institutos de formación, hago un parate. Todo esto, lo que ustedes escuchen nuevo, que no lo sepan, les pido que lo vayan anotando, así ya lo van incorporando. Entonces, cuando hablamos de toneladas no hablamos de peso, hablamos de toneladas de arqueo.
que es el espacio volumétrico que tiene, los espacios internos que tiene el buque. O sea, el tamaño del buque, no el peso. ¿Lo sabían eso? Sí, profesor. Bueno, bárbaro. Tonelaje de arqueo. Entonces, los incendios no van a revestir la misma peligrosidad, y acá quiero hacer un parate, estoy diciendo que todos los incendios son peligrosos, pero también no es lo mismo que el incendio se desate en un buque tanque o en un buque de pasajeros que, por ejemplo, con una embarcación que está siendo remolcada y que no tiene tripulantes a bordo. ¿Está? No es lo mismo el río, que se desate un incendio en el río, que se desate en alta mar. ¿Por qué les parece? Así charlamos todos un poco. ¿Por qué no es lo mismo en el río que en el mar? No quiere decir que en el río no sea extremadamente peligroso, porque les voy a dar al final un ejemplo de lo que pasó con un barco palero que está enfrente de la prefectura de Zárate, que explotó en el año 2014, donde murieron 2 prefecturianos, el ayudante mayor Barrientos y un oficial principal. El ayudante mayor Barrientos, yo trabajé con él en la prefectura de Zárate, cuando era oficial ayudante y oficial auxiliar, un especialista en CAI, realmente un hombre muy preparado. Falleció su oficial mayor Barrientos, el oficial principal a cargo, y hubo 14 heridos, algunos de gravedad, por un incendio y una explosión. Sigo con esto. ¿A dónde se dio este incendio? En el río. O sea, no quiere decir que el incendio en el río no va a ser peligroso, pero ¿cuál es el condimento o el aditamento que tiene si ustedes el incendio lo tienen que atacar en el mar? En mar Que no hay ningún... El agua en movimiento sería, profesor. ¿Cómo? El movimiento del agua no es el mismo que en el río. El movimiento del agua no es el mismo que el mío, pero hay algo, otra cosita más, a ver, ¿qué les parece? Por ahí alguien... No tenemos ninguna ayuda cercana, profesor. Ahí está. No tenemos ninguna ayuda cercana. El barco. Ahora al objetivo. Correcto. O sea, vos vas a estar esperando una ayuda, el equipo tiene que ser, y el buque tiene que ser autosustentable. ¿Por qué? Porque van a pasar horas hasta que pueda, y quizás a veces hasta un día, para que puedas recibir ayuda. ¿Está? Entonces, esa es la importancia. Y aparte, no es lo mismo qué tipo de incendio sea. Si vos tenés un incendio a bordo, generalmente va a ser un incendio confinado. No es lo mismo que en una dependencia, que puede ser confinado, pero en realidad se puede desarrollar también en espacios abiertos. O sea, el incendio que se declara a bordo de barcos es un incendio confinado y trae una serie de circunstancias extremadamente peligrosas. ¿Vamos bien? Ahora, cuando hablamos de las posibilidades de las situaciones que se van a dar a bordo, ¿no? Ustedes saben que hay distintos tipos o distintas clases de incendio, ¿no es cierto? Según el material, o sea, el combustible que esté involucrado. Hay 5 clases de incendio. Entonces, las posibilidades de incendio a bordo de un barco son varias. O sea, uno tiene que estar, o mejor dicho, la dotación CAI y el grupo de reserva. ¿Vieron lo que era el grupo de reserva? Bueno, la dotación CAI y el grupo de reserva tiene que estar suficientemente adiestrada para poder generar, digamos, para poder tener éxito en el control y extinción del incendio, ¿no es cierto? Para eso hay que tener en cuenta que a bordo se van a dar incendios, se pueden dar incendios de cualquier tipo de esas 5 clases. Por ejemplo, si ustedes se prende un camarote, ¿cierto? Con el colchón, los escritorios, las cortinas, van a tener un incendio básicamente del tipo de clase A, ¿no es cierto? De combustibles sólidos. Pero si el fuego se dio en la cocina, ustedes van a tener un incendio de tipo K. Cuando estamos hablando de grasas y de aceites. Y ese incendio, claro, ¿se acuerdan que ese incendio, desde el año 1988, fue adoptado por la Asociación Internacional de Lucha contra Incendio? Se lo denominó como como clase de fuego K, y se
digamos, enfrenta y se extingue de una manera distinta al incendio de materiales combustibles sólidos. O ustedes, por ejemplo, si tienen un incendio en lo que es un incendio de tipo eléctrico, en lo que es todo el tablero eléctrico del barco, o uno de los tableros eléctricos, la forma de combatirlo, o sea, los elementos que van a utilizar para su ataque y para combatirlo va a ser distinto al del fuego, digamos, el de grasa de cocina, el fuego de cocina o el fuego de material sólido. De hecho, desde 1988, en el caso de las cocinas, todas las cocinas, el caso de todos los buques solos, imagínense buques de pasajeros, los buques mercantes, todos tienen un sistema de freidoras. Todos los que tienen freidoras a bordo tienen que tener este tipo de matafuegos, de matafuegos de lucha contra ese tipo de incendios. Entonces, me gustaría que ustedes anoten esto. Vamos a la norma general. Es muy cortito. Norma general. Ante la alarma, que es lo que se produce, ante la alarma, el éxito del combate depende de la rapidez para solucionar la EGA. Acá vamos a tener una palabrita que ustedes la van a usar en toda su carrera. Los que estén en operaciones, que tienen que escribir los expedientes o los oficios, o hacer la orden de operaciones, o cuando estén en contrases o a bordo. ¿Qué es EGA? ¿Saben? EGA significa... No, profesor. Cuando ustedes van a ver, vieron que ustedes muchas veces en vez de decir sí, ya dicen afirmativo o negativo, bueno, van a incorporar una palabra que EGA significa emergencia. O sea, cuando ustedes se dirijan o se refieran a emergencia, ustedes van a decir, en la rapidez en solucionar la EGA. EGA es emergencia abreviado. La eficacia de la dotación CAI, o sea, la eficacia de los bomberos, que es la dotación CAI, está directamente vinculada con la capacidad de adaptación al teatro de operaciones ¿Capacidad de adaptación, profesor? al teatro de operaciones, o sea, una vez que se dio la alarma y se detectó en dónde se encuentra el incendio, la adaptación que tenga ese equipo de profesionales para llegar al incendio, al fuego, o sea, identificarlo. Ahora vamos a ver, pero hasta acá estábamos, ¿hasta dónde le había dictado? Al teatro de dotación. De operaciones, debiendo establecer un ataque planificado. Ahora se los explico. Esto me lo decía el profesor Strati, un oficial que fue el profesor del CAI hace 2 años, un hombre con mucha experiencia. El prefecto Strati me decía esto. Vamos a anotarlo. El responsable al mando, siempre hay un líder, el responsable al mando debe tener en cuenta de cuánto material dispone. Cuando estamos hablando Permiso, de profesor, no se escucha. Sí. Te lo repito. El responsable al mando, o sea, el líder, tiene que tener en cuenta de cuánto material dispone. Cuando hablamos de material, ¿a qué material nos referimos? ¿El personal, profesor? Al personal también, pero el material, ¿qué les parece?
O sea, si vos vas a El, luchar... el material para combatir el fuego. Exacto, exacto. A ver, ¿qué tipo de a ver, ¿qué tenés? ¿Cuántas mangueras tenés? O sea, ¿cuál es la presión de agua que tenés? O sea, ¿cuáles son los extintores que tenés para llegar a combatir ese incendio? O sea, tiene que tener bien claro con qué material extintor cuenta, entre los cuales ya le adelanto que el agua es uno de los, digamos, de los más utilizados. Y ahora viene lo que dijo Pérez, ¿no es cierto? La cantidad de personal que forma el grupo. ¿Cuántos tengo? ¿Tengo 20? ¿Tengo 15? ¿Cuántos son? ¿La cantidad de personal? O sea, ¿qué material tenés y cuánto personal tenés a cargo para combatir ese incendio? Cada uno va a tener una tarea específica. Algunos van a enfriar, otros van a combatir, ¿no? Fíjense que dice que la eficacia de la dotación, o sea, del grupo CAI, está directamente vinculada con la capacidad de adaptación, o sea, cómo van a combatir, qué van a hacer ahí, ¿no? Pero antes también dice, debiendo establecer un ataque planificado. O sea, una vez que se detecta la alarma, alguien da la alarma puede ser, por ejemplo, dada por una persona de un grupo de ronda. Los buques de pasajeros y los buques petroleros, aparte de tener alarmas automáticas y todo, alarmas automáticas, tienen un grupo de ronda que son los encargados de recorrer el buque en todos sus espacios y ver que las cosas, o sea, están bajo control, que está todo bien. ¿Está? Ahora, podría ser que en esas rondas detecten que debajo de la puerta de un camarote está saliendo humo, por algún imprudente, algún negligente que ha estado fumando, ha dejado una colilla de cigarrillo, se está prendiendo fuego el camarote. ¿Me siguen? Eso sería, a través de la ronda, la detección, la alarma lo va a dar una persona que está pasando por ahí. La alarma también puede ser que sea, digamos, la alarma puede ser que sea una alarma automática que saltó por una determinada circunstancia, ya sea por humo, por fuego. Ahora vamos a ver. ¿Vamos bien ahí? Pero una vez que se detecta la alarma, ustedes fíjense, esto está muy cortito, después lo tienen mejor escrito, pero una vez que se detecta la alarma, lo primero es, digamos, como dice acá, localizar el foco de incendio. ¿Cómo se localiza? Bueno, en la alarma se va a hacer, tiene una serie, después lo vamos a ver con los zafarranchos, tiene una serie de pitos cortos y largos que te dice que hay un incendio, y también tenés que localizarlo y se va a hacer una serie de señales para dirimir una pitada corta si es en la zona de proa, 2 pitadas si es al través en la zona centro, o 3 pitadas si es en la, digamos, en la popa, en la zona de popa. O sea que en el puente, una vez que se supo que hay un incendio en alguno de los sectores, a través de los altoparlantes se va a empezar a informar dónde está localizado. En ese corto tiempo, porque ¿qué es lo más importante para poder tener éxito en el incendio? Algo fundamental, que lo dijimos recién. La rapidez en la cual se actúa. Fundamental. Fundamental la rapidez. El éxito del combate con el incendio es la rapidez, ¿no? Y fíjense que este grupo, una vez que sabe dónde se localizó el incendio, tiene que hacer un análisis, y que va a tener muy poco tiempo, utilizando, digamos, utilizando el plano del buque, viendo cuáles son, digamos, las mercancías que están en esa zona, qué es lo que tienen, si hay pasajeros, tiene que hacer un análisis de cuál sería la posibilidad de heridos, quemados, asfixiados, si ha habido explosiones. Ese análisis en un corto tiempo lo tienen que hacer, esa planificación, y de ahí dirigirse a combatir el fuego. Lo tienen que identificar. ¿Por qué? Porque si fuera, digamos, una zona de camarotes, básicamente lo que nos vamos a encontrar es que es un incendio, seguramente de qué tipo, de qué clase. Clase A, que son combustibles sólidos. Ahora, si es un lugar, digamos, que es, supongamos, una sala de operaciones o la sala de máquinas donde están los tableros,
que se incendió, o sea, que se inició el incendio, ¿qué tipo de incendio va a ser? Un clase C, un clase eléctrico. Entonces, el líder, junto con su grupo, tiene que decir, a ver, si pasó esto en sala de máquinas, en los tableros, el equipo, lo que yo le estaba diciendo, la importancia, ¿no es cierto?, de qué? Del material que dispone. Básicamente va a ser material para combatir ¿qué? Un incendio de clase C, que no es lo mismo que un camarote o si hay combustible involucrado. Eso es identificar al incendio. A ver, si localizamos, ¿dónde es? Proa, cubierta 1, 2, 3, el lugar. Perfecto. Vamos a hacer un análisis. Vemos rápidamente que, aparte, por eso es importante conocer el barco. Vamos a ver qué es lo que se encuentra ahí. ¿Qué es? ¿Zona de camarotes? No, son zonas de pañoles de pintura, con aceites. O sea, ¿cuál es el punto de inflamación de los aceites que están en esos pañoles? Estoy dando algún ejemplo. Puede ser cualquiera, ponele que fuera vieron lo que es el punto de inflamación, ¿no? Es la temperatura a la cual un combustible, ¿no es cierto?, forma una serie de vapores que, combinados con el oxígeno, genera una mezcla inflamable. Entonces, una vez que identifican lo que tienen, ¿qué tipo de incendio es? No, fue en la cocina, listo, ya sabemos cuál es el tipo, cómo vamos a atacar ese incendio. Hay que combatirlo. Y para combatirlo lo vamos a limitar en principio. ¿Qué significa limitar? Acá viene lo que arrancamos, ¿no es cierto? Los materiales ahora son resistentes al fuego y todo, pero nos quedan 10 minutos. Pero en principio, un segundo que saco esto de acá. En principio, limitarlo quiere decir, bueno, hay 3 formas de propagación del fuego. Uno es radiación, convección y conducción. Si ustedes tienen un mamparo por conducción, o sea, conducción es cuando se transmite el calor, lo más importante acá para generar un incendio, o sea, todos sabemos lo que es el triángulo de fuegos. El fuego para que haya fuego, anoten qué es un incendio, por favor. Se los voy a pasar, es muy cortito. Incendio. Es una combustión lenta y progresiva punto, es un fuego sin control. Entonces, ¿lo pudieron anotar? Es un fuego sin control. ¿Hay fuego controlado? Sí, profesor. Bien, bárbaro. Hay fuegos controlados y hay fuegos sin control. Denme un ejemplo para ustedes y les pido que participen a todos, así. Un ejemplo de fuego controlado, ¿qué les parece? Controlado. A ver, Peloso, Walter. Un encendedor, profesor. ¿Me escuchás, Walter? Sí, profesor, le escucho. Si yo te dijera ahora, si yo te digo a vos, andá a preparar unos mates, vos tomás unos mates, hacé cuenta que no hay pandemia. Sí. ¿Qué vas a hacer vos? No me vas a decir que tenés una pava eléctrica. ¿Qué vas a hacer? Prender la hornalla. Prendés la hornalla. ¿Qué tipo de fuego es ese? Fuego controlado. Listo. Bueno, seguimos. El incendio es un fuego sin control. Perdió el control. Entonces, nosotros, o mejor dicho, el grupo de profesionales del CAI lo tiene que limitar. Ojo, porque tenemos que un mamparo que estábamos hablando de un camarote que se está prendiendo fuego. Entonces, lo primero que se va a traer acá, lo más importante o lo que va a mantener el fuego es la temperatura. Para que se dé el fuego se necesita un combustible, sólido, líquido, gaseoso, que ya los conocemos, el comburente, que es el oxígeno, y temperatura. Entonces, se va a proceder a su enfriamiento, en principio, y después vamos a ver cómo lo sofocamos de manera simultánea. Pero hay que limitarlo. ¿Qué significa? Que ese compartimento, mejor dicho, ese camarote, está en la cubierta 2. ¿Qué pasa alrededor del camarote? ¿Qué tenemos sobre el techo, que está la cubierta 3, y qué tenemos debajo del camarote? Tenemos más camarotes, supongamos. Entonces, hay que empezar a trabajar para enfriar los otros camarotes que están alrededor. Si hay algún tipo de combustible que tiene un punto de inflamación
digamos, que puede llegar a traer inconvenientes alrededor del camarote que se está... ¿Voy rápido o voy bien? No, profesor, muy bien. Bueno, profesor. si hay, bárbaro, si hay algún material, combustible, que puede traernos complicaciones y puede generar una reacción de cadena con el camarote, vamos a tener que segregarlo, lo vamos a tener, segregar quiere decir retirar. Tenemos que retirarlo. ¿Por qué? Porque si no, va a prender también, ya sea por conducción, por estar próximo y transmitir calor, por convección, que son corrientes de aire, después lo vamos a ver, o por radiación, por el mismo calor que está irradiando, como el sol, es el ejemplo más común de radiación. Cuando ustedes tienen frío, ¿qué prenden? El calefactor. El calefactor te está dando calor, ¿por qué? Por convección, y por radiación. ¿Está? ¿Vamos bien? Sí. Por eso también ustedes, cuando estén a cargo o estén en una dependencia, tengan en cuenta también el tipo de combustible que está estibado cuando se guardan bidones de combustible o algún material que es combustible. Tengan en cuenta el punto de inflamación, o sea, el punto de inflamación es cuando el combustible, ya sea sólido, líquido, gaseoso, empieza a emitir vapores que junto con el oxígeno hacen una mezcla inflamable. Entonces, ¿qué pasa si ustedes dicen, no, yo voy a guardar, digamos, los bidones de nafta que usa el que corta el pasto, los voy a poner en este galponcito? Ten en cuenta la temperatura, o sea, el punto de inflamación de la nafta que tenés ahí. Fíjate si está bien ventilado o no, y si estamos en verano y está haciendo 35 grados de calor afuera, porque te puede generar, dando las situaciones adecuadas, por ejemplo, alguien que entre y encienda, digamos, con un encendedor un cigarrillo, o una, digamos, fuente de calor que esté ahí adentro, puede generar una explosión, o que por lo menos el combustible arda. ¿Vamos bien hasta acá? Todas esas son los temas que hay que tener en cuenta. Una vez que está controlado, que se lo enfría, eso vamos a ver cómo se lo enfría, y cómo se lo sofoca, depende del tipo o clase de fuego, hay que proceder a extinguirlo. ¿Está? ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? Sí, profesor. Para eso voy a pasar de largo de esto. Todo esto es una serie de análisis, ¿no es cierto?, que hay que hacer con respecto a dónde está el incendio, qué es lo que se quema, todo lo que estuvimos hablando. Pero hay dos puntos, fíjense. El punto 6, peligrosísimo, y de eso les voy a dar un ejemplo con el barco que se quemó y explotó enfrente de la prefectura de Zárate. El punto 6, ¿qué dice? A ver, alguien que lo lea. Uno solo, no, de a uno, de a uno. ¿Lo ven? ¿El punto 6, profesor? Dale, sí. ¿Cuáles son los venteos, tomas de ventilación y aberturas, con o sin cierres que pueden facilitar la propagación del incendio? Eso es fundamental y eso lo manejan ¿quién? La gente, los profesionales del CAI. Ojo, vamos a ver que cuando el incendio todavía, ahora se va a cortar, pero quiero que sepan que el incendio tiene una serie de fases, son 4 fases. Y hay una fase, la última, en que el incendio empieza a sofocarse, después lo vamos a ver. ¿Qué quiere decir? Es como que ustedes tienen una vela, prenden una vela, ¿vieron eso? Seguramente lo vieron en la escuela. Prenden una vela, tiene una llama, no se ven gases, hay luminosidad, pero si ustedes le ponen un vaso de vidrio, ¿qué es lo que pasa? Se apaga la vela, profesor. Exacto. Porque se queda sin oxígeno. Se queda sin oxígeno, y si no tenemos una de las 3 patas, muy bien. Si no tenemos las tres patas, el oxígeno, que es el comburente, la vela que produce, digamos, que es el combustible, y la temperatura adecuada, que es lo que genera la reacción en cadena, el tetraedro, ustedes no van a tener fuego, no vamos a tener incendio. O sea que cuando ponen el vaso, empieza a disminuir el fuego, el oxígeno, y termina, digamos, apagándose. En el caso de un incendio, rápidamente les voy a decir el peligro de lo que se llama
digamos, un incendio que se genera por reflujo. Ahora después lo vamos a ver porque no me da el tiempo hoy. Y tener en cuenta, ¿no es cierto?, cuál es el método de lucha apropiado, no confundirse con eso, y cuál es la mejor técnica para evitar la propagación. Queda un solo minuto donde vamos a arrancar con los sistemas de detección. Cortamos acá y ¿les parece qué hacemos? ¿Arrancamos a las 12 o arrancamos en 5 minutos? Tengo la clase para las 12. ¿Quieren que la dejemos para las 12, hasta 12:40? Sí, profesor, no hay drama. Dale. Como Bueno, te quiera, profesor. Se va a cortar acá, así que para que no quede con la palabra en la boca, cortamos acá y seguimos a las 12. Si tienen preguntas, háganmela, después me las pasan a las 12. Bueno, Está bien, profesor. corto acá. ¿Cómo va, Saavedra? Acá te estoy viendo. Bien. No me habla bien el micrófono. Ahora se escucha, te escucho. Ahí Payares, Melina, Belén, Reyes Alexis, no lo veo. Medina.